Agradecemos las palabras de la profesora Cristina Juve. A continuación, dejo con ustedes al señor Giorgio Tretenero, secretario general de la Federación Latinoamericana de Banco FELABAN, además de Edgardo Álvarez, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, quienes nos han enviado de forma audiovisual un saludo a todos quienes están presentes el día de hoy. Muchas gracias por la introducción. Muy buenos días a todos, a quienes nos acompañan el día de hoy. Aprovecho la ocasión para enviar un gran saludo a quienes participan de esta importante iniciativa, en especial a nuestros colegas de la CAF, al IDE, a la Universidad Finisterrae y especialmente a nuestros colegas de UNEP-FAI. Desde la Federación Latinoamericana de Bancos y especialmente a título personal, valoramos positivamente toda acción que genere impactos positivos de largo plazo para la población de América Latina. El bienestar es una de las premisas que más nos conlleva en nuestra misión gremial. El cambio climático es una realidad, es inaplazable y exige que actuemos coordinada y decididamente a nivel global. El sector bancario latinoamericano no es ajeno a esta exigencia, ya que cada vez son más los países y las entidades que avanzan voluntariamente en proyectos multisectoriales relacionados con las finanzas climáticas, sostenibilidad medioambiental y adaptación y mitigación del cambio climático. Para nuestro pesar y preocupación, el tema ha logrado unos niveles de no retorno sobre los cuales no podemos darnos el lujo de seguir esperando. Hoy en día, los flujos de financiación pública para estos fines son limitados, dadas las limitaciones fiscales y presupuestales que de los países de nuestra región. Ante ese escenario, el financiamiento del sector bancario se constituye como un facilitador clave de la mitigación y adaptación del cambio climático desde el lado del sector privado. La movilización de recursos para focalizar un objetivo común es determinante, tanto desde el punto de vista de captación como de colocación. Es necesario darle un carácter formal a los servicios financieros para que prioricen el objetivo de sostenibilidad. Las emisiones de bonos temáticos, la valorización de la riqueza natural biodiversa, la contabilización de los patrimonios naturales y la reconversión tecnológica son temas de los que estamos trabajando cada día y con más ánimo. Ahora bien, vale la pena resaltar que estas iniciativas de los bancos privados tienden a ser voluntarias, ya que los marcos normativos y regulatorios en estos frentes de trabajo, muchos están aún en desarrollo. Aumentar los flujos de financiación hacia proyectos que apoyen la transición climática exige, entre varias acciones de política pública, reglas claras que incentiven la movilización de recursos y de capitales en forma sostenida. Y esto funciona como los ecosistemas naturales. Nadie puede crecer solo, ni nadie puede generar los cambios si está aislado. Esta es una de las conclusiones que puedo adelantarles del reporte que discutiremos en breve, que pone de manifiesto las acciones de los bancos latinoamericanos para avanzar en esta meta conjunta y las barreras que debemos superar si queremos minimizar el impacto negativo del cambio climático en nuestra región y evitar un punto de no retorno. Hoy enfrentamos los costos y las dificultades de los problemas asociados a inundaciones, sequías, huracanes, problemas de agricultura, cambios en la estructura de los suelos y contaminación del aire, entre otros. Todos estos son temas de los que de una u otra manera los bancos podemos contribuir. Y por último, pero no menos importante, desde FELABAN, de la Federación Latinoamericana de Bancos, confiamos que las conclusiones de este reporte que analizaremos a continuación generarán insumos de política pública que podrán ser utilizados por bancos, supervisores, bancos centrales y otros actores del sector financiero latinoamericano para mejorar la resiliencia en nuestra región ante el que es quizás el mayor reto que enfrentamos como sociedad durante las próximas décadas, la transición climática. Confío que sostendremos pues discusiones provechosas para todos quienes estamos reunidos el día de hoy. Y de nuevo, un cálido agradecimiento a quienes apoyaron la elaboración y lanzamiento de este reporte y un gran saludo a todos los presentes. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Agradezco la invitación que nos hace el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en su iniciativa financiera para compartir con ustedes la visión del IDE y lo que están haciendo los bancos públicos de la región en materia de cambio climático. Saludo también a nuestros amigos y colegas de FELABAN, de la CAF, de la Universidad Finisterrae,
así como a todos los presentes en este evento para el lanzamiento de este importante reporte. Como ustedes saben, los flujos de financiamiento otorgados por el sector bancario se han convertido en un impulsor y facilitador para el desarrollo de proyectos que apoyan los esfuerzos mundiales contra el cambio climático. Durante los últimos años, la Banca Pública de Desarrollo de la región, agrupada en ALIDE y apoyada por diferentes organismos financieros internacionales, han estado incorporando en sus programas de apoyo al sector productivo nuevos instrumentos para el financiamiento climático, principalmente para la adaptación y mitigación, lo que se ha reflejado en una mayor participación de este tipo de carteras en los balances de los bancos. En ALIDE estamos convencidos que la Banca de Desarrollo de la región seguirá asumiendo mayor importancia en este tema, particularmente por el papel que tiene como poderoso instrumento de política pública de los gobiernos de nuestros países, ya que sus mandatos les permiten ser un puente entre el sector público y el sector privado, así como contribuir a cerrar las brechas de financiamiento, alineando la financiación con los objetivos climáticos de nuestras naciones, los compromisos asumidos en la Agenda y el Acuerdo de París, entre muchos otros objetivos de otras iniciativas regionales y globales. En ese sentido, tenemos hacia adelante grandes retos, partiendo que los flujos para adaptación y mitigación están muy por debajo de las metas y compromisos que tenemos establecidos. Enumero algunos de estos retos que tienen las instituciones de desarrollo de nuestra región: el seguir incorporando en sus programas nuevos instrumentos verdes. Sin embargo, deben hacerlo de manera responsable y bajo un adecuado paraguas de administración y control de riesgos, a fin de no afectar la solidez del sistema financiero en cada uno de los países a que pertenecen. El continuar los esfuerzos de fortalecimiento interno y gobernanza al interior de los bancos. Es claro que cada decisión que ahora tomen nuestras instituciones debe tener en cuenta el tema de cambio climático y también el poder asumir un papel de mayor liderazgo con el sector privado, tanto para promover mayores inversiones verdes como para financiamientos conjuntos de este tipo. Gran parte de estos temas son abordados en el reporte, que lo vamos a ver esta mañana, lo que convierte en un valioso aporte y un marco de referencia que contribuirá a que los bancos de América Latina y el Caribe tengan mayores elementos para saber cómo abordar los impactos climáticos. Dentro del marco de los principios de banca responsable y el contexto sobre la situación actual del financiamiento climático y la necesidad de impulsar las acciones en materia de adaptación por parte de los bancos de América Latina y el Caribe, consideramos en ALIDE que la presentación que se hace en este reporte es de gran ayuda para cumplir con estos fines. Felicito a UNEP5 por la elaboración de este tipo de documentos y las recomendaciones que allí se hacen, ya que ello contribuye al debate y a la difusión del conocimiento, así como a los esfuerzos de cooperación internacional entre los bancos públicos de desarrollo de la región y otras iniciativas como la presentada el día de hoy. De nuestro lugar en ALIDE, nos hemos comprometido con estos temas hace ya algún tiempo. Los programas de capacitación, nuestras asambleas anuales, las alianzas estratégicas con organismos financieros internacionales como el BID, la CAF, el BEI, con bancos de desarrollo de países extrarregionales como AFD, KfW, entre otros, y en general nuestra agenda global, toman en cuenta el fenómeno de cambio climático y la necesidad de permear o incorporar esta visión en los programas de apoyo que tiene la Banca Pública de Desarrollo integrante de esta asociación. Por otra parte, tenemos en marcha el Readiness Regional, fortalecimiento del financiamiento y la inversión climática en el sector financiero bancario de América Latina, financiada por el Fondo Verde del Clima, el GCF, que tiene como objetivo generar evidencia sobre las oportunidades y desafíos para implementar soluciones innovadoras para el financiamiento climático. Asimismo, con la Renewables Academy de Alemania, hemos venido colaborando durante 3 años con el programa Green Banking, formación de capacidades en energía verde y financiamiento climático en la región de América Latina y el Caribe, que tiene como finalidad el mejorar y reforzar las capacidades del sector financiero y de crear nuevas líneas de negocios para financiar proyectos de energía renovable, eficiencia energética y en cómo hacer uso de los instrumentos de financiamiento climáticos provistos internacionalmente. Consideramos que la agenda sobre financiamiento climático seguirá evolucionando y que la Banca Pública de Desarrollo de la región tiene ante sí una gran oportunidad y una gran responsabilidad histórica. Como integrante del sistema financiero de desarrollo, el papel que juegan estas instituciones y su capacidad para innovar y mitigar riesgos serán fundamentales para activar y potenciar estos esfuerzos. Finalmente, agradezco a UNEP5 la oportunidad de participar en la presentación del reporte regional Cómo los bancos de América Latina y el Caribe se adaptan al cambio climático,
Desde esta Secretaría General de ALIDE les envío un afectuoso saludo. Muchas gracias. Este seminario donde vamos a estar presentando los principales hallazgos del reporte sobre cómo los bancos de América Latina y el Caribe se adaptan al cambio climático. Quisiera también agradecer a todas las personas aquí presentes y también a las personas que nos están acompañando a través de Zoom de diferentes países de la región de España. Y también lamentamos los inconvenientes técnicos porque no hemos podido poner los saludos de la parte del secretario general de FELABAN y también de ALIDE, pero vamos a tratar de que funcione y ponerlo más adelante. También con esto aprovecho de felicitar a la Universidad Finisterre por el nuevo Centro de Negocios y Economía Sostenible. Ese es un hito, un paso fundamental. En todos los eventos en los que yo participo, asisto, siempre se habla de la importancia de la sensibilización y capacitación como primer paso para avanzar en las finanzas sostenibles. Así que sin ninguna duda el que la universidad pueda crear este centro para formar a los profesionales o futuros profesionales en estas materias de sostenibilidad es fundamental. Bien, y con esto voy a empezar con mi presentación dando un poquito de contexto. Y en primer lugar, bueno, en noviembre del año pasado realizamos el lanzamiento del reporte Adapting to a New Climate. Y este es un reporte global que está disponible en inglés y básicamente está basado en una encuesta a bancos de todo el mundo sobre cómo se adaptan al cambio climático y también incluye un breve capítulo sobre la adaptación y bancos en América Latina y el Caribe. El reporte tiene como objetivos el ver cómo los bancos están identificando, evaluando, gestionando los riesgos climáticos físicos y por otro lado también identificar un marco para escalar la adaptación al clima en el sector bancario. Y aquí les dejamos el link para que puedan acceder a dicho reporte y también al webinar cuando se realizó el lanzamiento del reporte. Por otro lado, hoy vamos a estar presentando sobre el reporte con foco en América Latina y el Caribe sobre cómo estos bancos se adaptan al cambio climático. Está disponible en español, también con resúmenes ejecutivos en inglés, español, por supuesto, portugués. Y una parte de este reporte está basada en la encuesta a los bancos a nivel global sobre cómo se están adaptando al cambio climático y hay otra parte extendida con foco en América Latina y el Caribe. Y el reporte tiene los mismos objetivos que acabo de mencionar del reporte global porque de alguna forma es como una extensión de dicho reporte. No sé si pudieran aparecer los slides. Bien, vamos a comenzar entonces con la introducción que tenemos en dicho informe y la adaptación al cambio climático es un imperativo, al igual que es la mitigación. De hecho, el artículo 2.1c del Acuerdo de Cambio Climático de París los pone en pie de igualdad, mencionando que es necesario hacer que los... mencionando que es necesario hacer que los flujos financieros estén destinados tanto a mitigación como a adaptación. Y es necesario complementar el trabajo de alineación neta con la resiliencia climática. Si bien la mitigación del cambio climático ha recibido mucha atención en los últimos años, vemos que la adaptación y la resiliencia han estado rezagados. La adaptación es un reto fundamental. Bueno, como comentaba, casi la mitad de la población vive en zonas vulnerables al cambio climático y ha sido un gran reto el promover la inversión privada hacia la adaptación por diferentes razones. Una de ellas es porque es difícil medir y cuantificar los futuros riesgos climáticos y la adaptación
Por otro lado, porque los beneficios de la adaptación son difíciles de captar y, en último lugar, y quizá la razón más importante, es porque el cambio climático afecta de forma desproporcionada a las naciones y sociedades que son más pobres y vulnerables. Bueno, entonces, seguimos. En el 2019 nacieron los principios de banca responsable de UNEP FI para justamente que los bancos puedan ir alineando sus objetivos con los 17 ODS y también con el Acuerdo de París. En el 2021 nació el Net Zero Banking Alliance, que es un foro de bancos que lo que buscan es alinear sus portafolios hacia el cero neto con objetivos basados en la ciencia, que sean creíbles, y también hay objetivos intermedios al 2030. La adaptación sigue estando mal definida, si bien se entiende que es de extrema urgencia el crear adaptación y resiliencia, todavía hay importantes obstáculos en los que tenemos que seguir trabajando. En el informe, antes de que los bancos respondan la encuesta, vamos definiendo los diferentes conceptos y entre ellos definimos estos que ven aquí. ¿Qué es adaptación y qué es resiliencia? Adaptación es el ajuste al clima real o previsto y es necesario de la intervención humana para poder facilitar este ajuste. Y por otro lado, la resiliencia es la capacidad de los sistemas sociales, económicos y medioambientales para hacer frente a un hecho peligroso. A continuación, pasamos a la sección que tenemos en el informe, construyendo resiliencia climática en los bancos. Y también aquí definimos lo que son los riesgos físicos y de transición. Los riesgos físicos son consecuencia de los peligros inducidos por el clima, mientras que los riesgos de transición derivan de las medidas políticas, el desarrollo tecnológico o los cambios del mercado a medida que las economías se alejan del carbono. Aquí, en este diagrama, podemos ver las variables que contribuyen al riesgo climático físico y son los peligros climáticos, la exposición y la vulnerabilidad. Por un lado, los peligros climáticos como sequías, inundaciones, huracanes, etcétera. Estos solo pueden reducirse a través de la mitigación de gases de efecto invernadero. Por otro lado, tenemos la variable exposición, que es cuán expuestas están las especies, las personas, a los impactos físicos del cambio climático, y esto puede ser moderado por la adaptación. Y por otro lado, tenemos la variable de vulnerabilidad, y esto depende en realidad de múltiples factores, y esto también puede ser moderado por la adaptación y el nivel de desarrollo socioeconómico. Solo los esfuerzos simultáneos y coordinados de adaptación y mitigación reducirán las tres variables de riesgo. Aquí en este diagrama podemos ver el escenario, arriba del todo, el escenario business as usual, donde no hay esfuerzos ni de mitigación ni de adaptación. Y en ese caso se verían aumentados los riesgos, la vulnerabilidad y la exposición. Después tenemos abajo a la izquierda otro escenario donde solo hubieran esfuerzos de mitigación, y en ese caso veríamos reducidos los riesgos, pero no la vulnerabilidad y la exposición, las cuales aumentarían. En un escenario donde solo hubiera medidas de adaptación, en ese caso aumentarían los riesgos, pero disminuiría la vulnerabilidad y la exposición. Y el escenario ideal es donde efectivamente hay medidas que se toman de mitigación y adaptación, donde veríamos reducidos los riesgos, veríamos también reducida la vulnerabilidad y la exposición. Entonces, es por ello que es tan importante tomar de forma complementaria medidas de mitigación y de adaptación.
Y si bien sigue siendo imperativo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, también es importante comprender que el cambio climático ya está en marcha, como mencionaba anteriormente Cristina, incluso aunque llegáramos a un calentamiento 1,5, que es bastante probable según el reporte último de la IPCC, vamos a ver y estamos ya experimentando los impactos físicos del cambio climático y que eso está afectando a la salud, a la seguridad humana, crecimiento económico. A corto plazo, los impactos del cambio climático ya no pueden evitarse y, por lo tanto, también necesitamos aumentar la resiliencia de las comunidades y los ecosistemas a tales impactos. El financiamiento es un facilitador esencial de la mitigación y adaptación al clima. Aquí hemos traído algunos datos, como por ejemplo se estima que se necesitan 4,5 billones de dólares al 2030 para poder hacer frente tanto a la mitigación como a la adaptación. El financiamiento actual, sin embargo, está muy por debajo de esa cifra. Esta es de 46.000 millones de dólares en base a datos que tenemos del 2019-20. El 90% del financiamiento climático está fluyendo a mitigación, solo el 7% a adaptación y el 3% a temas transversales. Así que aquí podemos ver que hay una importante brecha de financiamiento para la adaptación. Bien, a continuación pasamos a la sección de concepto de alineación de adaptación y aquí podemos ver la teoría de cambio que nosotros hemos estado trabajando para este informe y enfocado a la adaptación al clima. Esto aquí no se puede quizá apreciar muy bien, pero en el informe lo van a poder ver mucho mejor. Y las teorías de cambio proporcionan un marco para establecer vínculos entre las acciones impulsadas por los bancos, los resultados obtenidos y las repercusiones que se tienen en la sociedad, en la economía, en los ecosistemas. En el caso de la adaptación climática, el impacto deseado de las instituciones financieras es contribuir a aumentar la resiliencia climática de los sistemas humanos. Aquí proponemos un marco para una banca resiliente al clima. Identificamos una serie de acciones generales para que los bancos ofrezcan una mayor resiliencia. Ahora sí. Bien, en este slide lo que estamos viendo es marcos para la adaptación que hemos ido explorando. Podemos ver que en los últimos años se han ido desarrollando diferentes marcos para guiar a las instituciones financieras en la identificación y medición de la adaptación climática o para apoyar el desarrollo de productos que financien la resiliencia climática. Cada uno de ellos se adapta a las necesidades de un tipo concreto de entidad financiera o producto. Aquí podemos ver el TCFD en la parte de riesgo climático, el cual se elaboró para ayudar a las empresas, a las instituciones financieras también a divulgar sus riesgos relacionados con el clima, tanto físicos como de transición. Y el marco del TCFD, como digo, distingue entre estos dos riesgos. Aunque no es un marco estrictamente para la adaptación, el TCFD proporciona un marco para que las empresas, incluidos los bancos, identifiquen, evalúen, gestionen, divulguen sus riesgos relacionados con el clima. Las evaluaciones del riesgo físico son fundamentales para comprender la exposición a los riesgos relacionados con el clima y, por lo tanto, para la financiación a la adaptación.
Sin embargo, no deben subestimarse las interdependencias que existen entre los riesgos físicos y de transición. Por otro lado, tenemos la taxonomía de la Unión Europea, como pueden ver aquí. Es la taxonomía que se creó para actividades sostenibles. Está destinada a cubrir 6 áreas de actividades sostenibles. Una de ellas es adaptación al cambio, adaptación al clima. Y en el 2020 el reglamento de la taxonomía entró en vigor. En América Latina, si bien la falta de taxonomías de la sostenibilidad sigue siendo una importante barrera, existen varios países como Chile, México, República Dominicana, que están trabajando en el desarrollo de taxonomías locales con el apoyo de la IFC, del BID, y cabe destacar que Colombia ya ha lanzado recientemente su taxonomía verde. Hasta el momento ya se han utilizado como referencia las taxonomías internacionales como la de la Unión Europea junto con la de CBI, el Climate Bonds Initiative, pero aún quedan aspectos por profundizar. Y también un avance significativo el año pasado fue la creación del Grupo de Trabajo de Taxonomías de Finanzas Sostenibles en América Latina y el Caribe, que surgió del Foro de Ministros de Medio Ambiente en la región. Y este grupo está formado por diferentes instituciones como el Programa Naciones Unidas para Medio Ambiente, el PNUD, CEPAL, FAO, el Banco Mundial y también el BID. Y cuenta con financiamiento de Euroclima, de la Unión Europea. Y este grupo de trabajo tiene como objetivo el desarrollar un marco común de taxonomía de finanzas sostenibles para la región y servirá como guía para el desarrollo y armonización de taxonomías nacionales específicas para la región. Por otro lado, tenemos el Climate Bonds. Bueno. Por otro lado, tenemos el de Climate Bonds Initiative, que en el 2018 desarrolló los principios de resiliencia climática que brindan orientación sobre cuándo una actividad puede considerarse compatible con una economía de resiliencia climática. Aparte, bueno, en el informe vamos presentando estos diferentes marcos para la adaptación. No voy a poder entrar en detalle en todos ellos por el tiempo limitado que tenemos, pero en cualquier caso les invito a que puedan leerlo y así ir conociendo estos diferentes marcos. Vamos entonces a continuar sobre los próximos pasos hacia un marco de adaptación. Aquí simplemente mostrarles, esto no lo tenemos en el informe, pero es algo que estamos trabajando en UNEP-FI para crear un enfoque para la alineación de la adaptación. Estamos generando un grupo de trabajo también con los bancos y estamos también creando un cronograma. Entonces, básicamente, este reporte que estamos presentando hoy lo que sirve es como una base de alto nivel para luego generar, como digo, este enfoque para alineación a la adaptación, este grupo de trabajo para seguir avanzando porque este igual es un largo camino. A continuación vamos a ver la sección de cómo los bancos se enfrentan a la creciente amenaza del cambio climático y vamos a hablar específicamente sobre la encuesta a nivel global sobre todo y después vamos a entrar más en detalle en la encuesta de América Latina. Entonces, esta encuesta a nivel global tiene la siguiente metodología. Es un estudio cualitativo, como decía anteriormente al inicio de la presentación, a nivel global, con capítulos para América Latina y el Caribe y para MENA Region, Oriente Medio y Norte de África. ¿Y por qué? Bueno, porque son macroregiones que son propensas al impacto físico del cambio climático. Los datos fueron recolectados a través de una encuesta. 143 bancos en total respondieron a dicha encuesta.
El análisis global se centra en los signatarios de los principios, es decir, 86 signatarios de los principios de banca responsable respondieron a esta encuesta, pero para lo que es el reporte que estamos presentando hoy de América Latina y Caribe, tuvimos en cuenta los bancos signatarios y no signatarios. Por otro lado, la encuesta se divide en 4 secciones. Está la parte general, la de identificación y evaluación de riesgos climáticos, la sección de gestión de los riesgos y financiación de la adaptación al clima y la resiliencia. Aquí mostrarles este gráfico. No voy a poder mostrarles tampoco todos por lo mismo, por falta de tiempo, pero aquí sobre esta pregunta que hacíamos, ¿cuáles son las razones por las que se están evaluando los riesgos relacionados con el clima? Ahí veíamos que en el caso, por ejemplo, de América Latina, es sobre todo por gestión de riesgos y en el lado opuesto lo que menos les movería a identificar y evaluar este tipo de riesgos es los requisitos reglamentarios. En Europa, por ejemplo, en Asia-Pacífico sería todo lo contrario. En realidad lo que más les mueve es la regulación, que está bastante más avanzada allá. Por otro lado, vamos a continuar sobre la sección de adaptación y banca en América Latina y el Caribe. Pero antes de ello, bueno, comentar que a nivel global, si bien la mayoría de los bancos están trabajando en evaluaciones del riesgo climático, se centran en evaluaciones del riesgo de transición y solo vemos que una quinta parte informa haber medido una exposición al riesgo físico. También sobre la encuesta global quisiera mencionar que no incluimos Norteamérica, y también en la región de África subsahariana, más allá de MENA Region, porque no teníamos en realidad una muestra relevante, así que preferimos no tenerlos en cuenta para este estudio. Y por otro lado, lo que también veíamos como limitación dentro de este estudio es que los bancos a veces mezclan el concepto de mitigación con el de adaptación y, por ejemplo, se referían a veces a las energías renovables como adaptación. Bien, ahora vamos a ver sobre la metodología de lo que sería la encuesta de la región. Bien, aquí nosotros realizamos 3 actividades. Una de ellas es investigación de escritorio, vimos los documentos, reportes públicos de los bancos, también de entes gubernamentales. Por otro lado, hicimos la encuesta regional a los bancos. También con esto quisiera agradecer nuevamente a FELABAN, a LIDE, por el importante esfuerzo para que llegara esta encuesta a los bancos y también agradecer a los bancos nacionales de la región que también nos apoyaron muchísimo para este propósito. Y por último, realizamos entrevistas a algunos bancos donde veíamos que tenían algunos avances en materia de financiamiento a la adaptación. Bien. A continuación, vamos a ver sobre los impactos físicos del cambio climático en América Latina y el Caribe. Y podemos ver que aunque la región no ha contribuido en gran medida en comparación con otras regiones a las emisiones de gases de efecto invernadero, igual es especialmente vulnerable a sus efectos, sobre todo por la situación geográfica, climática, su estatus socioeconómico, demográfico y la alta sensibilidad climática de sus activos naturales. Vemos que el cambio climático ya ha provocado daños importantes, pérdidas irreversibles en los sistemas naturales, en los sistemas humanos y va a seguir haciéndolo. En el reporte vamos viendo diferentes subregiones, dado que los impactos del cambio climático en la región, a pesar de que son significativos, no son ni lineales ni heterogéneos.
Por otro lado, mencionar también algunas otras cifras, y es que el cambio climático se ha cobrado 312.000 vidas en la región, ha afectado a más de 277 millones de personas entre 1998 y 2000, según la Organización de Naciones Unidas de la OMM. De hecho, ya lo hemos estado experimentando a través de las sequías importantes, como aquí en Chile contamos con una mega sequía de más de una década, y en otros países en el sur de la Amazonía, también sequías importantes, huracanes, inundaciones en América Central y, bueno, un largo etcétera. El cambio climático no solo afecta a las personas y al medio ambiente, sino que también tiene un efecto en la economía. Es una amenaza considerable para la estabilidad económica y financiera, y esto, bueno, lo ha advertido también Mark Carney, ex gobernador del Banco de Inglaterra. Y el cambio climático podría costar entre 1,5 y 5% del PIB al año en la región, y de hecho vemos que en América Latina y el Caribe ya se ha perdido un 1,7% del PIB al año debido a los impactos relacionados con el clima en los últimos 20 años, y en el Caribe esta cifra ronda en torno al 3% del PIB. América Latina y el Caribe podría sufrir daños relacionados con el clima de unos 100.000 millones de dólares al año al 2050. Los costos de adaptación en los países de desarrollo se estiman entre 70.000 millones de dólares y se espera que aumente a entre 140.000 y 300.000 millones de dólares al 2030 y entre 280.000 y 500.000 millones de dólares al 2050. Es decir, son cifras muy importantes. Y dado que la inversión pública solo puede cubrir una pequeña parte, la inversión privada aumentará la importancia. Aquí me gustaría mencionar sobre el marco regulatorio de riesgo climático en la región. La mayoría de los reguladores financieros en la región aún no han incluido explícitamente los riesgos relacionados con el clima en sus marcos regulatorios o en sus esquemas de supervisión. Varias instituciones financieras ya han ido introduciendo medidas, políticas, procedimientos internos en torno a los riesgos ambientales y sociales, lo que conocemos como ARAS o SARAS. Y esto previendo una regulación más oficial de los riesgos relacionados con el clima. Nosotros hemos hecho una distinción de tres grupos de países. El primero sería países con marcos regulatorios que cubren requisitos de presentación de informes ASG, incluyendo el cambio climático, que son esos países que pueden ver ahí: Brasil, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú. Por otro lado, están aquellos países que han aplicado o han iniciado medidas de supervisión, como Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Perú. Y por último, tenemos aquellos países en los que se han realizado iniciativas voluntarias del sector financiero, también colaborativas con el sector público. Son medidas de autorregulación y serían todos esos países que pueden ver ahí. Y también mencionar el rol relevante que han tenido los bancos multilaterales promoviendo justamente que haya estos marcos regulatorios o de supervisión, o incluso dentro de las iniciativas voluntarias como los protocolos verdes y demás. Bien, entonces seguimos con la encuesta. La encuesta que realizamos concretamente en la región fue con el apoyo de la CAF, fue un apoyo económico dentro de una cooperación técnica, y con la colaboración de CELABAN, ALIDE, la Universidad Finisterre y las asociaciones de bancos de la región. Respondieron a esta encuesta 76 bancos públicos, privados, también entidades de economía mixta, y los encuestados tienen operaciones en 17 países de la región, esos que pueden ver ahí.
Como principales conclusiones sobre el apartado de cómo identifican y evalúan el riesgo climático, aquí quisiéramos compartirles algunos datos. En primer lugar, vemos que el 15% de los bancos gestiona los riesgos climáticos físicos y de transición, el 14% evalúa solo los riesgos físicos y para el 55% el proceso de identificación y evaluación de riesgo climático se encuentra en la fase de implementación. El 23% dice estar divulgando los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. El 72% dice considerar los problemas climáticos para gestionar el riesgo de crédito y solo el 29% evalúa el riesgo climático para cumplir con los requisitos regulatorios. El 53% determina la importancia de los impactos crediticios y el 47% considera las repercusiones reputacionales. Los fenómenos meteorológicos extremos se consideran los principales factores de riesgos para casi el 70% y los riesgos de transición se consideran relevantes para el 47%. Los sectores económicos más sensibles al cambio climático son agricultura, generación de energía, uso de la tierra y silvicultura. Y del análisis de la respuesta sobre este punto se deduce que en la región existen bajos niveles de identificación y evaluación sobre los riesgos climáticos dentro de las instituciones financieras encuestadas, lo que podría en realidad explicarse por la ausencia de marcos, requisitos regulatorios en la mayoría de los países, también combinado con la falta de conocimientos específicos sobre cómo evaluar los riesgos climáticos. También existen dificultades para acceder a datos fiables, coherentes, necesarios para llevar a cabo evaluaciones de riesgos y oportunidades. Sobre la pregunta de gestión del riesgo climático, vemos que el 8% dice contar con una gestión estratégica integral de los riesgos climáticos físicos, mientras que el 32% dice hacerlo de forma parcial. El 21% ha alineado sus políticas internas con los NAPs o PANs, que se diría en español, los planes nacionales de adaptación. El 28% utiliza la cantidad de activos vulnerables a riesgos físicos como la métrica principal para establecer la materialidad y el 7% ha establecido objetivos de cartera vinculados a los riesgos y oportunidades. Sobre la sección de la financiación a la adaptación, lo que podemos ver es que el 36% financia la adaptación al cambio climático. Los sectores con mayor nivel de financiamiento para adaptación son la agricultura, la generación de energía, el uso de tierra y la silvicultura. El desarrollo de productos financieros tienen como objetivo abordar las necesidades planteadas como la sequía, aumento de temperatura, entre otros. Los productos financieros más utilizados para la adaptación serían las líneas de crédito tradicionales, los bonos verdes y los seguros. De hecho, después voy a estar mencionando un poquito más en detalle sobre estos dos productos o instrumentos, los bonos verdes y los seguros en la región. El 23% considera los impactos climáticos físicos de forma holística, el 48% lo hace de forma parcial. El 12% considera los impactos climáticos físicos al desarrollar los productos verdes, el 21% lo hace de forma parcial, el 28% está trabajando en ello. Y, por ejemplo, aquellos bancos que están trabajando con el sector agrícola prefieren transferir los riesgos climáticos a terceros, como por ejemplo a compañías de seguros o proveedores de garantías, en lugar de desarrollar estos productos. Y como las barreras más relevantes, vemos falta de capacitación, falta de políticas públicas y marco regulatorio, falta de datos fiables, accesibles, falta de conciencia sobre los riesgos climáticos y la falta de señales claras de mercado. En el 2000
2015, a través del Acuerdo de Cambio Climático de París, se reafirmó el compromiso que se asumió en el Acuerdo de Copenhague del 2009, en el que los países desarrollados se comprometieron a contribuir en 100.000 millones de dólares al año al financiamiento climático a los países en desarrollo. Esa contribución sería en forma de donaciones, aportes no reembolsables, inversiones en capital de empresas o proyectos en forma de deuda. Y en América Latina han estado predominando las donaciones y deuda otorgada en condiciones especiales. Los flujos hacia la región han ido creciendo gradualmente año tras año y las contribuciones financieras de los países desarrollados han estado de todas maneras muy debajo de este monto comprometido. Los flujos destinados al financiamiento de la adaptación climática para América Latina y el Caribe en el 2019 y 20 alcanzaron alrededor del 10% de los flujos totales. Las finanzas públicas son clave para fortalecer las condiciones habilitantes, por un lado, para crear estímulos o incentivos especiales para las instituciones y también para asumir riesgos. El sector público, sin ninguna duda, tiene un rol clave para que se puedan superar todos estos obstáculos para desbloquear los flujos de financiación privada que son necesarios para la adaptación al cambio climático. Y aún así, la financiación pública no es suficiente y aquí es indispensable la participación del sector privado. El financiamiento de mitigación es el principal destino de los flujos internacionales de financiamiento públicos para la acción climática. Sin embargo, igual vemos importantes incrementos en el financiamiento para adaptación a través de los mecanismos bilaterales como de los bancos multilaterales de desarrollo. También el segmento de micro, pequeñas y medianas empresas son actores claves en América Latina y el Caribe. Y por ello se ha estado haciendo un importante, se ha estado realizando un importante apoyo de parte de los fondos públicos internacionales para poder ayudar a estos segmentos. Y esto se recomienda que pudiera ser impulsado en mayor medida a través de colaboración del sector público, el sistema financiero y los fondos públicos internacionales. En cuanto a las aseguradoras, estas tienen un rol muy relevante para poder apoyar en la movilización de los flujos financieros hacia la adaptación climática. Y aquí nuevamente puede ser de relevancia el sector público que pudiera apoyar a través de establecimiento de nuevos programas de seguros, reaseguros, a través de iniciativas, mejorando las existentes o a través de un marco regulatorio que sea más propicio. Me quedan 2 minutos, muchas gracias. Sobre los bonos verdes a la región, estos son relevantes. Ha habido un importante aumento de estos. De hecho, desde el 2007 hemos visto a nivel global este rápido crecimiento, pero aún así representan un 3,5% de los bonos a nivel global total emitidos. Lo que podemos ver es que el 50-75% de la infraestructura se financia a través de deuda y bonos, y la infraestructura es bien importante para adaptación. Igual los bonos verdes se han destinado principalmente a financiar inversiones en mitigación. En la región no hemos visto todavía bonos de resiliencia etiquetados como tal, ¿no? De resiliencia climática, pero sí que han incluido componente de resiliencia climática. Y también una de las razones del bajo volumen de estos bonos de resiliencia es por la falta de una taxonomía común para la adaptación, y por eso CBI publicó dichos principios de resiliencia climática que mencionaba anteriormente. Al final del reporte, no voy a entrar en detalle en esto, les voy a dejar que lo lean igual, pero contamos con una tabla con barreras y recomendaciones que hemos ido identificando
Y básicamente lo que nosotros proponemos es que haya una mayor sensibilización, formación, desarrollo de capacidades dentro de las instituciones financieras y también para el entorno, para el ecosistema que lo acompaña. También que haya una mayor disponibilidad y fiabilidad de herramientas y datos. Ahí vamos dando diferentes recomendaciones para cada una de estas intervenciones. Por otro lado, otra recomendación que damos es que haya políticas, reglamentos, que se cree un entorno propicio y esto, bueno, pues para solventar, para hacer frente a estos obstáculos y barreras. Contamos también al final del reporte con ejemplos de financiamiento de la adaptación al cambio climático, contamos con algunos estudios de casos de bancos súper interesantes, así que les animamos a que los lean. Y al final está la encuesta que transmitimos a los bancos y donde hemos sacado de ahí los principales hallazgos. Con esto les invitamos a acceder al reporte en este link. Le vamos igual a estar compartiendo esta presentación para que puedan acceder directamente al reporte y les agradeceríamos mucho si pudieran ayudarnos a difundir entre sus redes este estudio pionero, porque la idea acá es que podamos generar mayor conciencia, de esa forma generar un mayor impacto positivo y todo esto pues por un mundo más sostenible que nos beneficia a todos. Termino, gracias por la paciencia. Perdón si me he extendido un poco. Muchísimas gracias, que sigan disfrutando del evento. Y nada, adelante entonces, Mario. Agradecemos la participación de Carolina López y también quisiera agradecerles por su paciencia y comprensión debido a algunos pequeños inconvenientes técnicos que hemos tenido. Las transmisiones híbridas no están exentas de ello, así que reitero mis agradecimientos por su paciencia y comprensión. Continuando con nuestro programa de este seminario, vamos a realizar un panel, ¿no es cierto? Y este panel va a participar Solange Encina, a quien invito al escenario, y es coordinadora de Finanzas Verdes de Banco Estado. A través de Zoom nos va a participar Eric Rodrigo Maldonado, que es subdirector de Medio Ambiente de FIRA México. También a través de Zoom Mauricio Velázquez, que es ejecutivo principal de la Dirección de Acción Climática y Ambiental CAF. Y modera esta actividad e invito al escenario a Beatriz Calderón, quien es consultora y académica especialista en sostenibilidad empresarial y finanzas sostenibles con 20 años de experiencia, consultora certificada por el GRI para apoyar la elaboración de reportes de sostenibilidad. Actualmente es directora de formación del Centro de Economía y Negocios Sostenibles de la Universidad Finisterre y directora del Diplomado de Finanzas Sostenibles en nuestra misma casa de estudios. Además, participó activamente en el desarrollo del reporte que Carolina nos acaba de ilustrar. Comprender mejor las políticas y prácticas de las entidades financieras en América Latina y el Caribe para la adaptación al cambio climático y elaborar recomendaciones para avanzar con la agenda son algunos de los principales objetivos del reporte y de la instancia que nos reúne hoy. Nuestros panelistas entonces darán inicio a esta conversación y reflexionarán sobre los principales avances y los desafíos que se han podido apreciar en materia de sostenibilidad. Beatriz, entonces, le cedo la palabra. Muchas gracias, Mario. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí presentes. También quiero agradecer a nuestros panelistas, los que están presentes, como Solange de Banco Estado, Eric, espero que nos estés escuchando desde FIRA México, y Mauricio de CAF. Espero que puedan ir probando un poquito la conexión. ¿Estamos ok? ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno,
Tal como ya hemos escuchado de Carolina, entre los principales hallazgos de este estudio se encuentran la insuficiente información y conciencia dentro de la comunidad financiera de América Latina y el Caribe sobre el financiamiento de la adaptación al cambio climático, la percepción de una desigualdad en la distribución de los recursos provenientes de la cooperación internacional entre los diferentes países de la región. También se hace mención a la dificultad de acceder a estas fuentes por ausencia de lineamientos y taxonomías comunes, una falencia de capacidad técnica, un bajo nivel de conciencia sobre la urgencia de la acción frente a los impactos del cambio climático. Frente a estos hallazgos, el informe entrega y sugiere realmente una serie de recomendaciones que van desde la generación de un mayor nivel de conciencia sobre los impactos socioeconómicos negativos del cambio climático, siguiendo por el fortalecimiento de conocimientos, habilidades, herramientas frente a la gestión del cambio climático. También se requiere una acción pública como la habilitación de un marco regulatorio que promueva mejore la información pública de calidad sobre el cambio climático, articulen consensos sobre la taxonomía y permitan alinear las acciones y compromisos públicos frente al cambio climático. Con estos antecedentes, quiero iniciar la conversación en este panel, donde están invitados representantes de instituciones bancarias de la región, que son de distinto tipo, cada una de ellas, y que cuentan con prácticas y experiencias sobre financiamiento para la adaptación que son relevantes de compartir. Me gustaría partir con Eric de FIRA, y claramente como tenemos un público bien diverso, también quisiera que contaras un poco qué es FIRA, porque es un banco de segundo piso, nos contara su experiencia frente a una de las recomendaciones del informe, a partir de que nos compartieras el por qué para una institución financiera atender a la adaptación y a la resiliencia al cambio climático es un tema tan relevante. Eric. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero nada, confirmar nada más que me escuchen correctamente. Sí, te escuchamos perfectamente. Perfecto, pues muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes compartiendo nuestra experiencia y también pues felicitaciones por este reporte que pues sin lugar a dudas nos brinda a todos una información muy valiosa al respecto de cómo han ido tomando experiencia muchas instituciones en América Latina al respecto de la adaptación y resiliencia al cambio climático. Dando un poco de contexto, como bien lo decías, FIRA tiene funciones análogas a un banco nacional de desarrollo. Trabajamos en México, somos una banca de segundo piso y una de nuestras principales características es que el sector que atendemos es el sector agropecuario, forestal, pesquero y rural. Y como hemos visto en el reporte, pues este es uno de los sectores, el de agricultura, pues que están más expuestos al cambio climático, ¿no? Tal vez este sector es de los que tiene una mayor visibilidad porque hace uso de los recursos naturales de una manera muy directa. Entonces, pues el detectar los riesgos físicos en particular del cambio climático en este sector es algo que se puede ver, que se puede palpar día a día. Y esto lo encadeno, pues porque obviamente esta es una de las principales razones de por qué para nosotros ha sido muy importante incorporar dentro de nuestras políticas, estrategias y objetivos la atención al cambio climático. Y esto conlleva, pues, no solamente la estrategia de mitigación, que dicho sea de paso, pues creo que en la experiencia de muchos de nosotros es la primera que normalmente se aborda, es la que más ha sido difundida, la que a lo mejor es más fácil identificar de primera instancia. Pero a lo largo que llega el tiempo y que pues 2030 ya se nos acerca a la vuelta de la esquina, vemos que los efectos del cambio climático que estamos platicando desde el inicio de los 2000 o incluso desde antes, pues ya están acá, ¿no? Ya podemos sentirlos, ya vemos pues incremento de tormentas, incremento de incendios, falta de agua, sequías, y todo esto tiene una incidencia en la productividad. Entonces, realmente, sobre todo en el sector que atendemos, es de extrema importancia el poder adaptarnos a esas consecuencias. Como bien se veía en la presentación y pues en el reporte del IPCC, sin importar que hoy en el mundo desconectáramos todo y dejáramos de emitir 0 gases de efecto invernadero ahora, pues va a haber un cambio ya entre 1.5 y 2 grados centígrados, y en la trayectoria que vamos, pues desafortunadamente será más. Entonces, esto llama a que realmente nos adaptemos. Eso por un lado. Por el otro lado, pues también existen riesgos de transición, ¿no? Definitivamente las preferencias de mercado,
los marcos legales, y varias de las condiciones sociales, económicas y legales se están encaminando cada vez más hacia tener un escenario que cambia, ¿no? Un escenario que, si bien ahora le da preferencia tal vez a las decisiones de corto plazo y a maximizar las ganancias de capital, pues el día de mañana tendrá que tomar conciencia de que todos estos cambios que se vienen con el cambio climático pues tienen una repercusión, y eso pues nos va a mover también mucho el escenario de negocios, lo cual también es importante que nos aboquemos a ello. Y por último, también me gustaría mencionar pues que las instituciones financieras tienen también un papel muy importante que jugar en direccionar los recursos que se necesitan para poder aportar las soluciones climáticas en adaptación y resiliencia en particular en todo el sector de negocios. Entonces, de esta manera, el llamado para las instituciones financieras es adoptar un rol más activo y un liderazgo en el cual se pueda direccionar estos recursos, dar esas señales económicas, facilitar los recursos para que podamos realmente pasar a esta adaptación y resiliencia. Muchas gracias, Eric. Bueno, en línea con esta necesidad de apoyar, crear mayor conciencia y conocimiento sobre el financiamiento de la adaptación al cambio climático, quisiera también que Solange nos pudiera compartir la experiencia de Banco Estado, que nos contaras qué es lo que han hecho a la fecha para abordar el financiamiento para la adaptación climática. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros en Banco Estado, el año 2020, creamos una plataforma que se llama Mundo Verde, donde agrupa todo el financiamiento orientado a mitigación y adaptación. Dentro de la adaptación tenemos un crédito para el sector agrícola, que es un crédito de obra de riego, que funciona con los bonos que se adjudican, lo que postulan los clientes a través de la Comisión Nacional de Riego, y el documento de endoso tiene que ir a nombre de Banco Estado, y con eso hacemos el crédito de enlace. Ese es un producto y un objetivo de financiamiento específico que tenemos en materia de adaptación. Y por otro lado también, dado que esto partió el 2020, hemos hecho un trabajo de levantamiento, análisis de nuestra cartera de clientes, donde estamos identificando todos los clientes que tienen algún tipo de acuerdo de producción limpia, como APL, Empresas B, el sello PRO de la Cámara Chilena de la Construcción, Rise to Zero, y estamos mapeando la cartera para ver qué clientes están en un estado de avance, de nuestra cartera, para ver cómo los podemos acompañar en financiamiento de adaptación climática. Por otro lado, también hemos trabajado en una clasificación, no lo llamamos taxonomía porque nos queda muy lejos todavía, pero una clasificación básica de criterios que nos permitan acercar a nuestros ejecutivos comerciales a los conceptos de adaptación climática y mitigación, y entre ellos tenemos una clasificación como transición. ¿Cuáles son las empresas que están en transición? Que son estas empresas con algún tipo de sello, y también empresas que tienen proyectos de adaptación climática. Y de esta manera tenemos un seguimiento, sabemos qué están pidiendo nuestros clientes en adaptación, y en función de eso hacemos un seguimiento y control interno con las áreas de segmento para analizar qué hay detrás de esos proyectos. Y empezamos a pedir los certificados, análisis, estudios, y de esa manera estamos entendiendo qué entienden los clientes por adaptación climática, cómo nosotros los interpretamos internamente, y ahí tenemos un plan de acción que tenemos que empezar a desarrollar. Pero ST0 nos ha ayudado bastante a familiarizarnos con el concepto de adaptación, pero también entender el nivel de conocimiento que tienen nuestros clientes, empresas de distintos tamaños, sobre cómo están abordando estos temas. Como podemos darnos cuenta, estamos todavía en los primeros pasos en los cuales las instituciones financieras de la región están entendiendo, comprendiendo, analizando
el concepto y sus carteras. Entonces quisiera ir con Mauricio, que nos contara la experiencia desde CAF como un banco multilateral de desarrollo, cuál es su rol en el financiamiento para la adaptación al cambio climático. Bueno, perfecto, muchas gracias. El rol de los bancos de desarrollo es, bueno, es hacer un poco de bisagra, ¿no? Crear condiciones habilitantes para escenarios de financiamiento, financiamiento sostenible, financiamiento verde y de adaptación. En general, nosotros estamos, por un lado, en este rol de apoyar la creación de ambientes habilitantes, trabajando mucho con UNEP-FI, y también con otros actores de la región, acá en coautores de este estudio, porque hay una brecha bastante grande, ¿no? Se habló de aproximadamente 50.000 millones para el cumplimiento de las NDCs en adaptación al cambio climático en la región. A nivel global, por ejemplo, se habla de 500.000 millones de dólares para biodiversidad, que ese es otro tema importante que tal vez se escapó un poquito y está mencionado en algunas partes de este estudio, pero estuvimos hace poco en Montreal en la COP15 y hay un llamado ahí de todas las autoridades y un convencimiento de los países de trabajar temas de biodiversidad totalmente de la mano con los de clima. No pueden andar sueltos o por andar a niveles distintos. Y el sector financiero y los bancos de desarrollo tenemos que apoyar a los sistemas financieros de los países, de la región, etcétera, a que estos mandatos de convenciones internacionales, estas actividades que están en los nuevos marcos de estos programas y de estos convenios internacionales rápidamente vayan tomando también fuerza en los territorios, ¿no? Como CAF, bueno, tenemos un rol importante en la movilización de los recursos financieros para hacer frente a estos retos de adaptación que mencionó Carolina en el reporte anterior. Uno de los temas que comenzamos a hacer desde el año 2014 fue medir la cantidad de financiamiento verde, avance en adaptación, mitigación, etcétera. En el año pasado, por ejemplo, en CAF, eso en financiamiento verde llegó como a 2.600 millones, y de eso aproximadamente 1.800 millones fueron para temas, perdón, un poco menos, alrededor de 659 fueron como para adaptación. En este año, en el año que acabamos de pasar, en esta medición, todavía no hemos hecho el corte hasta diciembre, todavía no es oficial, pero hasta septiembre teníamos aproximadamente 1.500, 1.600 millones en adaptación en toda la región, en aprobaciones, en operaciones. Y bueno, hay también el rol catalítico, ¿no? Tratar de traer recursos climáticos, recursos para biodiversidad, etcétera, a la región. En este tema siempre son buenos los socios, y hay muchos socios, otros organismos multilaterales, otros bancos de desarrollo que trabajan con CAF, pero también estamos trayendo fondos del Fondo Verde del Clima, del Fondo de Adaptación y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. En el Fondo Verde del Clima, por ejemplo, el año pasado se aprobó un proyecto para agricultura climáticamente inteligente y resiliente en Colombia, el CICAP, de aproximadamente 99 millones de dólares, con ese fondo verde. En el Fondo de Adaptación, por ejemplo,
en la región tenemos alrededor de 67 millones en 8 proyectos y en 9 países aproximadamente, creo que son un poquito más. Pero en fin, hay una cantidad de temas como los que mencionó también el colega de FIRA y la colega que me precedió, en donde tenemos que poner un énfasis porque estos problemas son urgentes y de acuerdo a los hallazgos de este estudio, hay que trabajar mucho en esas condiciones habilitantes, en crear más capacidades, más capacitación en el sector, ¿no? Corto por allí. Mauricio, justo en ese punto tú dices de las capacidades habilitantes necesarias para que los bancos de la región trabajen con mayor fuerza y mayores herramientas en el financiamiento de la adaptación. ¿Qué clase de actividades hace CAF para apoyar a los bancos de la región en esta línea de trabajo de adaptación al clima? Sí, justo mencionaba, por ejemplo, hay recursos de cooperación técnica no reembolsable que nos ayudan, por ejemplo, a que estructuración de operaciones de parte de algunos actores en los países, tanto del sector público como el privado, sea mejor. Los fondos que mencioné, climáticos y verdes, ayudan también para tener adicionalidad, ¿no? Por ejemplo, muchas veces algunos ministerios, algunas instituciones, en algunos proyectos que están bien, van a tener contribuciones o impactos bastante fuertes en temas como vialidad, transporte, etcétera, pero con recursos adicionales pueden verdearse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y pueden incorporar acciones adicionales que ayuden a que esos impactos tanto hacia la sociedad, hacia temas climáticos, temas de biodiversidad, etcétera, sean mayores y digamos puedan computarse ya como proyectos de adaptación, por ejemplo, o de mitigación, ¿no? Entonces, ese creo que sería un rol importante de nosotros, de los multilaterales y de los bancos de desarrollo. Perfecto, Mauricio, muchas gracias. Bueno, tenemos muchos desafíos en el mundo de las instituciones financieras de América Latina frente a lograr mayor financiamiento para la adaptación. Me gustaría que, Eric, nos pudieras contar cuáles han sido los principales obstáculos o retos que han enfrentado para impulsar el financiamiento hacia la resiliencia y la adaptación y claramente cómo los han ido abordando. Algunos de ellos, porque supongo están en una fase inicial como todo el resto de las instituciones financieras de la región. Eric. Muchas gracias. Sí, para contestar esta pregunta, que bueno, será, o yo creo que varios de los bancos que estamos aquí, instituciones financieras, vamos a compartir, me gustaría dar un breve contexto de justo en dónde vamos en FIRA, ¿no? Muy brevemente, tenemos ahora ya objetivos precisos, comprometidos incluso ante el Good Finance Food Network, que se presentaron en la última COP de Egipto, en donde de aquí al 2030 estaremos financiando 3.650 millones de dólares en adaptación y resiliencia. Por ejemplo, tenemos también una estrategia propia en adaptación y resiliencia que estamos trabajando, nos incluyen varios pues, acciones que queremos implementar para promover más este tipo de inversiones. Hemos creado una taxonomía propia que está basada en criterios internacionales y con el apoyo de instituciones financieras internacionales y consultorías también expertas en esta materia. Estamos preparando y esperamos que próximamente podamos anunciar la noticia de tener un bono de adaptación y resiliencia, el cual también esperamos conocer. Pues, estamos preparando todo el framework ahora, buscaremos obviamente la second opinion y después pues, su lanzamiento. Y por último, pues también contamos ya con algunos programas especiales que dan incluso apoyo financiero en tasa, que dan garantías particulares para este tipo de proyectos.
toda esta manera de contexto, porque bueno, pues para lograr todos estos instrumentos, por ejemplo, la taxonomía, definir qué es, pues han sido cuestiones que nos hemos tenido que ir planteando como retos y en las cuales hemos encontrado pues varios, no me gustaría decir obstáculos, pero pues sí, muchas cuestiones que hemos tenido que ir definiendo sobre el camino. Y dentro de esto voy a tratar de hacer un resumen, pues que dé un recorrido breve. Y el primero a lo mejor es que no es fácil definir qué es adaptación y resiliencia a veces, ¿no? Si bien todos estamos de acuerdo en los objetivos, lo que buscamos, el cambio climático y los retos, la verdad es que al momento de ver en tu cartera qué aporta y qué no aporta a la adaptación y resiliencia es muy complicado. Hay muchas guías allá afuera, afortunadamente, ya cada vez vemos más, pero la verdad es que son en muchos sentidos recomendaciones u objetivos muy generales por la misma característica que van planteados a un público amplio, pero ya digamos en el terreno es muy difícil aplicar a veces esas guías de una manera estandarizada, homogénea y que sea comúnmente aceptada por todos. Entonces, el hacer esa apropiación y una identificación propia ayuda mucho. Iniciativas a nivel país, como justamente las taxonomías que ahora mencionaban en Colombia, en la Unión Europea, son muy útiles, pero sí debe de haber una apropiación, digamos, pues desde la parte del banco, ¿no? También, bueno, pues los proyectos de adaptación y resiliencia, por su naturaleza propia, no todas las veces tendrán una fuente de repago propia, ¿no? Es decir, pues un sistema de alerta temprana, pues desde el punto de vista, obviamente, climático es muy necesario, pero pues tal vez cuando analices una operación, si te piden un crédito para este tipo de activos, es muy difícil a veces encontrar una fuente de repago. Y esto pues plantea un reto desde la parte de financiamiento, que bueno, pues se puede superar a través de algunos otros actividades que tengan los clientes, a partir de un flujo alterno, garantías, etcétera, ¿no? Hay que buscarle, obviamente, hay una solución. También el monitoreo, reporte y verificación. Digo, si es difícil decir qué es adaptación y resiliencia, pues enfrentarnos a un monitoreo, reporte y verificación robusto y ya no digamos más a un cuantitativo, pues como normalmente lo vemos, es muy, muy, muy complicado. Aparte también porque los efectos del cambio climático, pues recordemos, son a un largo plazo, estamos viendo escenarios a 2030, 2050, incluso a 2100, cuando el periodo del crédito, pues a lo mejor va de 1 a 5, 7, 10 años, cuando mucho. Entonces es muy difícil que en lo que está dentro de nuestras carteras, esos activos financiados puedas tener un monitoreo y reporte del impacto que están teniendo en adaptación y resiliencia. Y eso ya una visión de largo plazo, que bueno, eso se ha discutido muchísimo, incluso en la literatura, que necesitamos adoptar a lo mejor aún más las instituciones financieras. Y por último, ya también para no extenderme tanto, la verdad es que también, pues cada quien necesita hacer su trabajo, ¿no? O sea, el papel del gobierno, pues brindando un marco legal, señales claras también, pero también las empresas. Y voy a este punto porque hoy por hoy los desafíos que enfrentamos para crear productos que apoyen la adaptación y resiliencia, de alguna manera están tratando de abrir brecha y de direccionar los recursos, pero no es como que tengamos una demanda desbordante por proyectos y por financiamiento de adaptación y resiliencia, ¿no? Si las empresas estuvieran generando estos proyectos de manera natural, pues la verdad es de que mucho se habría hecho ya en cuestiones de financiamiento, pero es un reto porque tenemos que trabajar desde la estructuración de la demanda, en donde podamos enseñar también cuáles son estos beneficios, y esto es a lo mejor una parte que se antoja, siendo a veces un economista, pues un poco contra mercado, ¿no? En el sentido, pues, de que obviamente, pues, muchas veces el cambio climático, como muchas otras cosas, es visto como una externalidad, y es difícil incorporarla en los modelos financieros. Entonces, esto representa un reto adicional. Ya hay que trabajar mucho en la estructuración de la demanda. Yo sabía que había hecho que este era el último, pero nada más uno que se me escapa y que es muy fácil, y si no mi área de riesgos me va a reclamar, y es que es difícil tener la información y el acceso a información que nos haga poder cuantificar el riesgo de crédito del cambio climático. Sabemos que va a haber incremento en los mares, sabemos que va a haber más sequías, pero ponerle un número que nos pueda hacer involucrarlo en un análisis de riesgo y como para medirlo en la tasa que cobremos, por ejemplo, es una cuestión que todavía no es de fácil acceso, ¿no? Yo ahí dejaría el comentario.
Eric, muchísimas gracias. Muy valiosa toda la experiencia de FIRA que nos puedes compartir. Creo que también parte del avance es poder hacer este intercambio de experiencias. En esta misma línea, entonces quiero que Solange nos cuente, en el caso del Banco Estado, cuáles son las brechas que han identificado con sus clientes al momento del financiamiento para la adaptación y cómo las han ido subsanando. Bueno, como les comentaba, detrás de todo el diagnóstico que hemos tratado de hacer de las necesidades de nuestros clientes, hemos primero identificado qué están haciendo las grandes empresas, las pequeñas, las microempresas, en materia de adaptación, economía circular, y la brecha, por ejemplo, en PYME es conocimiento, es entender por qué lo están haciendo. Y ahí lo que nosotros tenemos es una plataforma que se llama Emprende y hacemos charlas a las pymes y a la micro y a la pequeña empresa con expertos en economía circular y en adaptación. Y con eso vamos apoyando al menos a la pyme, porque la pyme tiene un problema de capacidad para abordar estos temas, para hacer estudios. En las grandes empresas es otra la figura. Las grandes empresas tienen rutas de carbono neutralidad, están trabajando, por ejemplo, en huella hídrica, sobre todo en el sector agrícola o empresas que tienen alto consumo de agua, pero ahí las brechas son distintas. Es cuánto se demoran en ejecutar esos estudios. Y en el intertanto, entre que generan estudios, necesitan financiamiento y están en una etapa no del proyecto en ejecución, sino que en una etapa de diseño. Entonces, son distintos los tipos de brecha y eso es lo que estamos tratando de entender, porque es difícil, o sea, riesgo, y sobre todo para incorporar las variables climáticas, requiere esos tipos de estudios. Entonces, hay desfase entre los tiempos y la oportunidad. Y ahí es donde tenemos que ser open mind y ver cómo acompañamos a nuestros clientes en los diferentes segmentos. Y lo otro importante es entender cómo funciona el ecosistema en el sector económico y en la zona geográfica, porque los riesgos climáticos y transición, sobre todo los riesgos climáticos, son diferentes según la zona y según el sector económico. Incluso las empresas, las grandes empresas hoy día, algunas están abordando el tema de riesgo climático por producto, porque tampoco lo pueden abordar igual para todo como empresa. Entonces, esas son las brechas que nosotros hemos ido identificando y creo que ese es el trabajo y el desafío que tenemos hoy día para ver cómo acompañamos a nuestros clientes. Bueno, yo quiero agradecer a todos nuestros panelistas que han sido muy generosos hoy en compartir sus experiencias y solo darles un minuto a cada uno para un mensaje final y poder con ello cerrar nuestro panel del día de hoy. Mauricio. Bueno, primer mensaje, todos debemos de leer esta publicación de una manera concienzuda para planificar mejor nuestro trabajo, para reforzar lo que hacemos y andar en la dirección correcta, ¿no? Desde CAF este año vamos a tener un rol bastante fuerte. Tenemos una meta ambiciosa de colocar 25.000 millones en financiamiento verde, mucho de ello hacia adaptación hasta el año 2026 en toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, bueno, cuenten con nosotros como aliados y vamos a estar cerca de ustedes. Ya, muchas gracias, Mauricio. Eric. Muchas gracias. Yo me quedaría con una reflexión y es que debemos incrementar, obviamente, esos flujos de financiamiento en adaptación y resiliencia. Y cuando digo esto es porque cada que vemos un llamado a nivel internacional, cada que vemos activismo y cada que vemos cómo cada cumbre de las Naciones Unidas se ve que vamos rezagados en el financiamiento climático, ese es un mensaje que nos debe tocar a todos nosotros. Todos los que estamos aquí presentes somos responsables y somos una parte activa de la solución. Entonces, desde ese sentido, creo que tenemos un papel todos muy importante que aportar en cuanto a la solución del financiamiento climático.
Y es así como lo debemos de afrontar y tomar esa responsabilidad, ¿no? Cada que damos esos llamados, una parte de ese llamado va para nosotros y nosotros podemos aportar. Entonces, pues es importante que asumamos ese rol, que asumamos ese papel, ese compromiso y afrontemos con resultados estos retos, ¿no? Gracias, Eric. Finalmente, Solange. Bueno, yo creo que es súper importante trabajar haciendo sinergia entre el sector público y privado. Nosotros somos un articulador o movilizadores en el sector financiero de apoyar a las empresas con sus programas y planes de transición. Y yo creo que ese es un desafío y un trabajo, y eso es lo que nosotros queremos también aportar o abordar a través de Banco Estado, que cumple un rol importante en apalancar y apoyar la política pública, y eso a través de nuestros clientes. Entonces yo creo que nuestro desafío es saber acompañar a las empresas en sus programas de planes de mitigación o adaptación. Bueno, muchas gracias. Y con esto damos por finalizado nuestro panel. Le paso la palabra a Mario para el cierre de nuestro evento. El retorno. Esto ha causado grandes pérdidas económicas de sus negocios, tráfico en las... Bien, quisiéramos agradecer a cada uno de los asistentes, por supuesto a nuestras panelistas, organizadores que hicieron posible este seminario sobre cómo los bancos de América Latina y el Caribe se adaptan al cambio climático. También agradecemos que nos hayan acompañado en el lanzamiento del Centro de Economía y Negocios Sostenibles de la Universidad Finisterre, que su primer hito fue un trabajo académico reportando la construcción de este reporte que busca promover el conocimiento y las buenas prácticas en materia de desarrollo sostenible en los negocios, en cada una de las organizaciones y empresas, además del mercado financiero. Esperamos muy sinceramente haber aportado de una manera propositiva a la comprensión e importancia del compromiso hacia el desarrollo de la banca responsable. Agradecemos a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. De esta forma, llegamos al término del seminario. En nombre de UNED-FI, Universidad Finisterre, Banco de Desarrollo de América Latina, Federación Latinoamericana de Bancos y la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, ALIDE, agradecemos la participación de los expositores y también de todos los participantes que nos han acompañado presencial y virtualmente. Que tengan una excelente jornada. Hasta siempre.